que algunos países declararon la Número 7. Aunque resulte difícil de imaginar, existió una guerra entre España y Perú a causa de excremento de pájaro. Las Chinchas son un grupo de 3 pequeñas islas situadas a 21 kilómetros de la costa sudoeste del Perú, país al que legalmente pertenecen. Pero en 1865, España intentó reclamarlas como parte de su territorio. Probablemente te estés preguntando, ¿qué tienen de llamativo? Con poca flora y fauna en ellas, su único atractivo era el guano, excremento de aves marinas. En aquellos entonces, este era utilizado para la producción de fertilizantes y explosivos. El excremento de ave era un preciado recurso que todos querían, y vaya que en las islas había bastante. En algunas zonas existían depósitos de más de 30 metros de espesor. Las tropas españolas ocuparon con éxito las islas peruanas, beneficiándose del comercio del guano por varios meses. Esto no le agradó nada a Perú y a otros países latinoamericanos como Chile y Ecuador, quienes juntos enviaron a sus tropas y defendieron sus montañas de excremento. A España no le quedó de otra que retirarse. En 1874 se acabó el guano y las islas dejaron de ser interesantes. Número 6. Un inocente perrito desató un conflicto entre Grecia y Bulgaria. El problema inició cuando el perro de un soldado griego que resguardaba la frontera escapó corriendo hacia Bulgaria. No queriendo perder a su mascota, el soldado corrió tras de él cruzando la frontera ilegalmente. Los guardias búlgaros no titubearon y le dispararon. Aunque Bulgaria se disculpó por el incidente, Grecia no quedó conforme y exigió que se castigara a los responsables y que además se les diera una compensación de 2 millones de francos. Bulgaria se negó, por lo que días después, los griegos enviaron a sus tropas al país vecino. Ocuparon la ciudad de Petrich y las aldeas cercanas. Desesperada, Bulgaria pidió la intervención de la Liga de las Naciones, precursora de la ONU. La Liga ordenó un alto al fuego, exigiendo que Grecia se retirara inmediatamente y que pagara una compensación a Bulgaria por su invasión. Grecia finalmente aceptó muy a la fuerza, y así terminó la guerra iniciada por un perro travieso. Número 5. Muchos países de Latinoamérica son grandes apasionados del fútbol. Los fanáticos de los equipos darían todo por su equipo favorito. Literalmente todo, hasta la vida. El 26 de junio de 1969, Honduras y El Salvador se disputaban la clasificación al Mundial de Fútbol de México 70. Ninguna de las dos selecciones había estado jamás en un mundial, por lo que era algo importante para ambas naciones. Los equipos se habían enfrentado ya en 2 ocasiones en lo que iba de la semana, y esta sería la tercera. El primer partido lo ganó Honduras 1-0 como local. El partido de vuelta lo ganó El Salvador 3-0 en su cancha. En ambos encuentros se registró violencia. Al tener 3 puntos cada uno, debieron ir a un juego de desempate, el cual no sería en la casa de ninguno de los equipos. Se llevaría a cabo en el Estadio Azteca en México, un territorio neutral. Tras 90 minutos, el partido terminó 2-2, obligando a jugar 2 tiempos extra. En el minuto 11 del primer tiempo suplementario, Mauricio El Pipo Rodríguez metió el gol de la victoria. La barrida, ¡gol! ¡Gol del Salvador! Esto obviamente no le agradó a los hondureños, quienes reaccionaron de forma violenta. El resultado del partido fue la gota que derramó el vaso en la de por sí ya complicada relación entre estos países. Honduras y El Salvador siempre habían tenido problemas debido a la migración y disputas de territorio. Usando la violencia y los ataques hacia la selección nacional como pretexto, la milicia salvadoreña invadió Honduras. El conflicto apenas duró unos cuantos días. Aún así, unas 3,000 personas fallecieron. ¿Puedes creerlo? Semanas después, tras una fuerte presión internacional, El Salvador retiró sus tropas, dando así fin al conflicto armado. Desde aquel momento, la relación entre estos países no ha sido la mejor. Durante décadas no hubo intercambio comercial y las fronteras permanecieron cerradas. Número 4. En 1859 se libró una batalla a causa de un granjero enojón y un cerdo glotón. Esto ocurrió en la isla San Juan, al suroeste de Vancouver. Desde hacía años, Estados Unidos e Inglaterra disputaban la propiedad de la isla. Ciudadanos de ambas naciones habitaban en ella. Aunque al principio se llevaban bien, un día, un cerdo perteneciente a un hombre británico entró a la tierra de un granjero estadounidense y comió toda su cosecha. Muy enojado, el granjero disparó al cerdo y lo mató.
Cuando el dueño del animal se enteró de lo ocurrido, fue a confrontar al granjero, quien ofreció pagarle una compensación. No contento con lo que le ofrecía, rechazó su propuesta y lo denunció ante las autoridades británicas, quienes amenazaron con arrestarlo. El granjero pidió apoyo a su gobierno, el cual respondió enviando un pelotón a la isla para evitar que ningún ciudadano estadounidense fuera arrestado. Los ingleses se tomaron esto muy personal y enviaron 3 buques de guerra a patrullar la isla por si algo le ocurría a sus ciudadanos. Las amenazas e intimidaciones continuaron por algunos días, periodo en el cual se movilizaron más de 2.600 hombres, 84 cañones y 3 buques de guerra. Afortunadamente el conflicto se resolvió y nadie salió herido. Bueno, solo el pobre cerdito tragón. Número 3. La tribu Asante de África y el ejército británico, sí, otra vez ellos, se enfrentaron en batalla por culpa de un banquito. No escuchaste mal, todo el problema fue causado por una silla. Cuando los británicos conquistaron la región Asante en África, el general de la Costa de Oro, Sir Frederick Mitchell, anunció a los pobladores que a partir de ahora ellos se harían cargo del gobierno. Una de sus primeras órdenes fue que se le confiscara a la tribu un banquillo de oro que le había llamado la atención. El problema es que aquel banquillo dorado era un elemento sumamente importante para los nativos. Se trataba de un trono forrado en oro que simbolizaba la historia y el poder de dicho pueblo y solo los miembros de la familia real podían sentarse en él, por lo que la idea de que un extranjero se sentara en el trono enfureció al pueblo. Mientras los soldados británicos buscaban el banquillo, fueron atacados por los Asante. Solo un puñado de británicos sobrevivió. Más tarde, con la llegada de un grupo de rescate de 700 soldados, los británicos salieron vencedores. A pesar de haber ganado, los británicos nunca obtuvieron posesión del banquillo. Los pocos miembros de la tribu que sobrevivieron lo escondieron tan bien que no fue encontrado hasta 1920, cuando fue vendido en pedazos. Número 2. La Guerra de Bassus fue un conflicto entre 2 tribus árabes que duró aproximadamente 40 años. El motivo de la guerra te sonará familiar, ya que ha sido recurrente en el video. El nombre Bassus perteneció a una anciana llamada Al-Bassus de la tribu Bakr, quien tenía un camello que se escapó y entró a la propiedad del jefe de la tribu vecina, los Taghlib. Seguramente ya te estás imaginando lo que ocurrió. Al no reconocer al camello, el jefe de la otra tribu lo mató. Cuando Al-Bassus se enteró de lo ocurrido, fue a acusarlo con su sobrino, quien decidió vengar a su tía terminando con la vida del jefe de la tribu enemiga. Esto inició una cadena de ataques y eventos que condujeron a la guerra. Si algo nos ha enseñado la historia, es que hay que guardar bien a los animales. Número 1. En 1325, los ejércitos de Bolonia y Módena se enfrentaron en lo que hoy en día es recordada como una de las batallas medievales más grandes de la historia. Todo por un balde de madera. Una noche, un grupo de soldados modeneses entró en secreto a Bolonia. Lo único que robaron fue un balde de madera. No creas que este era un objeto valioso. Lo robaron simplemente para mostrarles que podían entrar a la ciudad cuando quisieran sin ser detectados. Bolonia, insultada, pidió que devolvieran su balde. Al no obtener respuesta, envió su ejército en búsqueda. No solo perdieron el balde, también la batalla. Aunque no lo creas, hoy en día el famoso balde sigue en Módena y es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad.